Veníamos hablando de previsibilidad en cuanto a la economía y hay dos cosas de las que siempre nos habla Facundo Zonati para pedir previsión ante las diferentes cuestiones económicas, o del dólar o de la deuda. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Un poco de todo vamos a hablar, pues son los temas recurrentes de la economía argentina. Uno que mencionaste, que es el tema del dólar. Llevamos ya 4 días hábiles donde no se pueden comprar dólar, el dólar ahorro, ese famoso cupo de $200 después de las restricciones que se dieron a conocer el martes pasado. Y esto tiene que ver en parte por un tema técnico de orden por parte de los bancos, tanto públicos como privados, para cruzar toda la información que generó esa nueva resolución, que tiene que ver básicamente con la imposibilidad de aquellos que, por ejemplo, refinanciaron sus deudas con tarjeta de crédito, o aquellos tomadores de crédito UVA que tienen la cuota congelada, o aquellos beneficiarios del IFE, no van a poder comprar dólar ahorro, y todo eso necesita de un tiempo para ordenarse justamente en lo que tiene que ver con los home banking. Yo no soy especialista en sistemas, pero un tiempo para ordenarse en esta altura de la vida, de la tecnología y demás. No, en 4 días no se puede ordenar. Hay algo muy sencillo, y es que el resumen de la tarjeta del banco te dice los gastos que tuviste en dólares. Y se agregó un temita más ahí. Ahora también va a tener que chequear con la ANSES, con la base del ANSES, el banco, exactamente, para que pueda o no otorgarle el permiso para que justamente acceda a esos $200. Y eso se está dilatando bastante porque al parecer va a tener que ser manual, o los bancos van a tener que encontrar la manera de agilizarlo, y por eso siguen pasando los días y por el momento no hay mercado de cambio oficial en la República Argentina. ¿Qué pasa del otro lado del mostrador? ¿Qué pasa con el Banco Central y las reservas en este mientras tanto? Se siguen yendo los dólares del Banco Central. De hecho, hoy se calcula que se vendieron 190 millones de dólares. Sin dólar ahorro se fueron 190 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay obviamente empresas que continúan importando, y también hay necesidades por parte de las empresas de cumplir, por ejemplo, con obligaciones financieras. Entonces, es un tema muy importante porque llevamos de nuevo 4 días sin mercado de cambios oficial y sin embargo las reservas siguen cayendo. Facundo, te hago una pregunta, no sé si tenés la información, pero uno siempre piensa en esos pequeños ahorristas que compran los $200 y el grueso de la cuestión es justamente las empresas. Y el sector agropecuario, este tipo de limitaciones también retrotrae en algún punto la producción, la comercialización y demás. Y justamente lo que necesitamos es que aumenten su caudal de producción y comercialización para que entren los dólares de esas exportaciones. Bueno, porque además el campo tiene otro tipo de cambio que es de alrededor de 50 pesos justamente por las retenciones, pero sus insumos están al tipo de cambio oficial. Entonces los costos, cada vez la brecha es mayor, van aumentando, y obviamente se espera, por ejemplo, que la campaña gruesa de soja y maíz, que va a comenzar a fines de este año y se cosecha a partir de febrero o marzo del año que viene, que van a reducir las inversiones en fertilizantes, en todo lo que tiene que ver con agroquímicos y demás, porque son todos costos en dólares. Así que eso seguramente va a repercutir en el corto y mediano plazo en la producción agropecuaria. Claudio Loser es exdirector regional del Fondo Monetario Internacional. Claudio, buenas noches. Gracias por atendernos siempre. Qué placer. Muy buenas noches. Aquí estamos en la oscuridad ya de principios del otoño en el hemisferio norte. Bueno, acá empezando la primavera, por suerte nos tenía que tocar. Día del estudiante, qué maravilla. Loser, en esta primavera también con dificultades en algún punto entre el Banco Central, el dólar en la Argentina, también la relación entre el Banco Central y los bancos, que no se ponen de acuerdo en cuanto al sistema para poder evaluar quién puede comprar y quién no puede comprar dólares. ¿Vos cómo analizás toda esta cuestión argentina? Esto no quisiera menospreciar la novedad de esto, pero demasiadas veces lo hemos visto en una época que uno no tenía tarjetas de crédito. Estoy diciendo mucho antes de que ustedes hubieran nacido, se mandaban $350 al exterior y uno tenía que ir a un banco en el exterior y cobrarlo así. Hemos tenido estas cosas de siempre.
espero que sea temporario. Yo creo que lo único que hace esto es generar más ansiedad, más inestabilidad en el tipo de cambio, se pierden reservas y lo que más me preocupa es que con el acceso controlado a los dólares, que son, digamos, que son un bien escaso, esto da lugar a terrible corrupción. ¿Se refiere al cepo puntualmente o a tantos días sin mercado cambiario en la Argentina por cuestiones tecnológicas? Estoy hablando del cepo, la falta del mercado cambiario. Por supuesto, los importadores creo que pueden seguir dentro de las normas, seguir importando. Los exportadores, por supuesto, con todos los problemas que tienen, un tipo de cambio bastante mediocre, también van a poder entregar dólares. Lo que pasa que el hombre de a pie o la mujer de a pie, que quiere por lo menos protegerse para el fin de mes o quiere protegerse para alguna cosa y que quiere comprar unos pocos dólares, esa persona está en una situación difícil porque típicamente se pone la decisión, se pone en marcha esto sin pensar en la instrumentación. Y eso es el gran drama de todas estas medidas. Así que me parece terrible. Hay lugares peores, por supuesto en Venezuela era peor, pero es terrible. Bueno, vos con respecto a este tema querías preguntarle, porque sé que sí también. En realidad, Loser, de 2018 a esta parte, las reservas del Banco Central solo subieron cuando giró el Fondo Monetario Internacional los recursos a partir del acuerdo que hizo Mauricio Macri por estos 44.000 millones de dólares que finalmente ingresaron a la economía. Es muy elocuente ver el gráfico, justamente es muy gráfico, valga la redundancia, cómo suben cuando ingresaba el pago del Fondo Monetario Internacional y luego volvía una tendencia a la baja hasta que ingresaba un nuevo pago. ¿Cómo se puede cambiar esa tendencia? ¿Es una cuestión meramente económica o política el hecho de cambiar la tendencia a este drenaje de reservas que tiene la Argentina? Yo creo que es fundamentalmente de política económica o de economía política, si lo puedo decir, ¿no? O sea, me estoy tratando de escapar respecto de la respuesta, pero fundamentalmente es un problema económico que la gente ve que la Argentina está en una situación débil, no tiene acuerdo con el fondo. Por supuesto, no es solo la Argentina. La Argentina, por supuesto, se ve la inflación, que el déficit es financiado no con bonos, de hecho, sino con una serie de subterfugios. Y yo creo que eso pone muy nervioso a la gente porque dice, yo lo que me acuerdo o lo que yo sé es que esto siempre termina mal. Y esa es la situación. O sea, es la reacción, digamos, del sentido común frente a políticas que son, donde la política es distinta que el discurso. Gise. ¿Qué tal, Claudio? Bueno, entonces justamente le quería preguntar esto. ¿Cree que hay riesgo de una corrida bancaria? Digamos, que estas restricciones, el que no se pueda comprar dólares, asuste a la gente que tiene ahorros en el banco y diga, voy a ir a sacar por las dudas a ver si se viene otro corralito. Primero que van a, digamos, si todavía hay gente que tiene depósitos en dólares, supongo que lo sacarán porque dicen el corralito va a venir por ese lado. Aunque yo tenga $1.000 en una cuenta en dólares, bueno, a lo mejor me ponen restricciones a eso. Y respecto del otro, yo creo que es posible que la gente se asuste de un corralito, pero más bien me parece que ya la gente lo ha hecho. Con la inflación, la cantidad de dinero en circulación respecto del tamaño de la economía es relativamente pequeño. O sea, la gente ya, de hecho, ha reducido en la práctica esto. Yo no creo que haya una corrida bancaria, a menos que, por supuesto, me van a llamar pasado mañana y me van a decir, viste, Claudio, metiste la pata de nuevo. Pero yo creo que no hay peligro de eso.
Francisco. Flavio, ¿cómo le va? Buenas noches. Desde la década del 70 para acá, las políticas económicas se le han quitado 13 ceros a la moneda argentina. Ya estamos como para sacarle 2 ceros o 3 más. Y la verdad que eso demuestra que la inflación... O sea, yo no puedo solucionar el problema del dólar si no soluciono la inflación. O sea, ¿cuál es la forma que puede tener el gobierno de solucionar algo que en una época era de 3 dígitos, después no tuvimos, después tuvimos 4 dígitos, después no tuvimos y ahora es de 2 dígitos desde hace 10, 15 años? Yo que llevo en esta tierra mucho más, 3/4 de siglo o más, me acuerdo de muchas de estas cosas. Realmente la gente le echa la culpa al dólar como el que genera inflación. Y es cierto que la gente en principio mira al dólar para digamos, de alguna manera indizarse con algo. Sin embargo, la causa de la inflación, desde un punto de vista puramente monetario, voy a hacer dos cosas diferentes. De un punto de vista monetario, le dan a la maquinita porque hay déficit fiscal, porque se da mucho préstamo, porque la tasa de interés es muy baja y la gente no quiere mantener el peso, y eso es lo que mecánicamente genera la inflación. La otra cosa, yo creo, tiene que ver con la formación de precios y salarios. O sea, las presiones salariales, yo entiendo que hay problemas sociales y todo eso, pero las presiones salariales tratan de equiparar al punto más alto digamos, de salario real de los últimos 6 meses. Los empresarios tratan de hacer lo mismo, y es algo que, aunque hay que arreglar la parte macroeconómica, yo creo que en un lugar como la Argentina tiene que haber algún tipo de entendimiento general, como he visto en el pasado en lugares como México, por ejemplo, donde tenían una inflación muy alta y hubo un cierto acuerdo de parar los pedidos y de pedidos de aumentos, etcétera, etcétera, y eso quebró de alguna manera mientras el mecanismo macroeconómico. Bueno, pero hoy en Argentina el salario mínimo, que hace un año estaba en $225, cayó a 129. O sea, es muy complicado frenar pedidos de aumentos. Es verdad. Yo lo que igual le digo a los dos, esta situación no se da en pandemia, o sea, hay una pandemia mundial. Llega un momento en que entiendo que la maquinita puede traer inflación, pero no veo cuáles son las otras herramientas que puede llegar a tener el Estado. Bueno, el tema es el siguiente. Yo no estoy diciendo de que la Argentina está en una situación que puede cortar el déficit en este momento. El fondo no creo que lo pida tampoco. Ajá. Yo creo que, o sea, la Argentina tiene un déficit fiscal de 10% del producto. Estados Unidos tiene 15% de déficit fiscal, y los países europeos también que tienen, digamos, esta capacidad de financiarse. Lo que yo estoy diciendo es que tiene que encontrarse, lamentablemente, la inflación es la consecuencia de este déficit de la pandemia hoy en día. Claro. Y quizá tengamos que vivir en el año 2020 y hasta mediados del 2021 con esta situación. Pero no puede ser, digamos, la excusa constante lo de la inflación. Pero realmente la situación de Argentina es terrible. Antes de meternos en el tema del Fondo Monetario Internacional, Claudio, me gustaría saber qué piensa usted con respecto a la medida que se tomó la semana pasada de mayores restricciones. ¿Había otra alternativa desde un desdoblamiento cambiario o incentivar de otra manera a aquellos argentinos que tienen dólares y muchos fuera del sistema financiero formal para que los ingresen al mercado? Yo creo que el tipo de cambio oficial está, el subyacente, que está en 80 o por ahí, está demasiado bajo el dólar. Yo creo que tendrían que haber devaluado el dólar oficial. Para mí eso siempre
siempre estas crisis terminan en eso. Lamentablemente, las restricciones pueden funcionar. Si esto yo digo por los próximos 3 meses hasta fin de año no me gusta, puede ser razonable. Lo dijimos también cuando el presidente Fernández ganó las elecciones y también pusieron medidas de corto plazo. Pero yo creo que esto ya lleva demasiado tiempo. Ya llevamos un año con esto de una u otra manera. Por eso pienso que pierde efectividad. Evidentemente los argentinos tenemos muchos dólares afuera. La cantidad de dólares que se calcula por lo menos en 500.000 millones de dólares, una cosa así, pero no es por malvado, sino por, como decía mi suegra, experiencia. Por experiencia y por cuidar los ahorros. Claro. Giselle. Sí, el año que viene hay elecciones de medio término, Claudio, que para los gobiernos suelen ser claves para poder después sostener la gobernabilidad, ¿no? Ganarlas. Claro. ¿Cómo en ese marco imagina una negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque ¿va a poder el gobierno cumplir con algún requerimiento o ajuste del fondo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy en día, o sea, no tengo información de adentro, no estoy en los pasillos, pero el fondo hoy en día, con la pandemia, con la situación horrible en que está el mundo y la situación muy difícil de pandemia en la Argentina, con el todavía número 10 en el términos de cantidad de enfermos, no sé si pronto vamos a estar en 9, el fondo lo va a tener muy en cuenta. El fondo va a decir, por ahora mantengamos el déficit fiscal, no ajusten, pero empiecen a planear esto. Lo que el fondo creo que va a decir es, muevan el tipo de cambio, no se queden atrás, porque las restricciones cuantitativas terminan siendo peores y el efecto sobre los precios es lo mismo que una devaluación. Yo creo sea que no van a pedir ajuste. No van a pedir ajuste, entonces. Van a decir el ajuste hay que hacerlo, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta la situación existente. O sea, hoy, aunque uno sea monetarista malvado como yo, uno es keynesiano gastador. Claudio, perdón, ¿querías preguntar algo? No, me causó mucha gracia cómo uno se ablanda frente a situaciones extremas. No, yo Claro, insisto en el contexto mundial, que siempre influyó un montón en la economía argentina en algún punto. Este contexto, con un Estado pobre, el argentino, un Estado limitado en algún punto, ¿lo beneficia o lo perjudica aún más? Yo voy a decir que lo beneficia de una manera perversa. La negociación con los acreedores funcionó mejor porque estábamos en la pandemia. Claro. Y dijeron, acá tenemos que cuidar, no es solo la Argentina, es el resto del mundo, y ida y vuelta se llegó a una negociación. Hay entendimiento del fondo, de los organismos internacionales, del Banco Mundial, del BID, de la CAF y de los acreedores de que se tiene que ayudar a un país así para que no se destruya, y en eso creo que la Argentina se beneficia en el sentido de que hay comprensión a que no puede pagar. O sea, la Argentina tiene un récord de no pagar, pero no importa. En esto la pandemia, de una manera un poco extraña, le ayuda a la Argentina. Sí, a ver si alguien quiere preguntar más. Sí, mañana se presenta el presupuesto, o sea, ya se presentó en el Congreso, pero mañana se empieza a tratar en comisión y va a ir el ministro de Economía, Martín Guzmán, a explicar los ejes principales. Una de las cosas que propone el gobierno es bajar la inflación para el 2021 de 32 a 29, pero al mismo tiempo se propone combatir el déficit, que lo estableció en 4,5 para el año que viene, con emisión. Recién hablaba usted de eso. ¿Es posible o ya partimos de un mal diagnóstico? 4,5 de déficit todo con billete es complicado.
Es distinto 4,5 que 10, eso es cierto, pero hay que ver los números. Yo creo que va a haber algo de financiamiento oficial que va a ayudar, pero 4,5, yo no he hecho el cálculo exacto, pero me da la impresión que es un número bastante grande, pero digamos, puede ser compatible con una pequeña baja de la inflación. Ahora, yo diría lo siguiente, y acá estoy hablando de viejo y no de diablo, los gobiernos pueden bajar fuertemente la inflación de 30 o 40 a 0 de una manera horrible, pueden jugar con pocos números, pero yo no creo que haya una capacidad perfecta de poder reducir la inflación un poquito cuando se está hablando de estos números. Claudia. Yo creo que es más duro manejarlo y lo he vivido en carne propia. Claudio, antes de cerrar te quería preguntar, en el bloque anterior hablábamos de la educación, la vuelta a las clases en pandemia y demás, y el experto, el maestro con el que estuvimos hablando, nos hablaba de una necesidad de previsibilidad de las políticas educativas en la pandemia, en el presente de hoy, también ver qué es lo que va a pasar más adelante si es que no aparece la vacuna. Y me llamaba mucho la atención que cuando hablamos con los economistas o los analistas, en diferentes ámbitos hablan de una Argentina que tenga previsibilidad. En la economía aparece mucho también eso. ¿Vos cómo lo analizás? ¿Es posible una Argentina previsible? No la hemos vivido en los últimos años, pero creo que es posible. O sea, no hay nada intrínseco en la Argentina para que sea imprevisible. Yo creo que la previsibilidad, la sostenibilidad percibida de normas, sostenibilidad de normas y de concepto de Estado es lo que determina la previsibilidad. Y en este sentido la Argentina lamentablemente no ha funcionado bien. En los países vecinos, Uruguay y Chile, con todos los problemas que tienen, y Chile ha tenido problemas horrorosos, de todas maneras tiene mucha más previsibilidad. La Argentina es un poco mala política, pero otra es la variabilidad de las políticas lo que ha hecho que la gente se ponga muy nerviosa. Claro, el cambio constante. Claro. Claudio, gracias. Buenas noches y gracias como cada vez que salís en nuestro programa a explicarnos lo difícil de la macroeconomía. Oh, terrible, terrible. Y muchas gracias por escucharme y espero no haber dicho alguna burrada. No, para que nada. me llamen dentro de 2 días. Y si la dijiste no lo entendimos. Chao, buenas noches. Qué tema, siempre caemos en lo previsible, en el planificar. Ya no sé qué otro tema podría ser que podemos analizar desde este espacio que caemos en lo mismo. No tenemos que olvidar de eso. O sea, cuando el mensaje del gobierno baja y dice que no va a haber plan económico porque no se creen los planes económicos, tenemos que dejar de pensar en planificar nada, porque si no se puede planificar la economía del país, ¿qué nos queda a nosotros? No podemos planificar mañana. A riesgo de sonarte ingenua, Nicolás Luca, quiero creer que la frase fue una cuestión momentánea y no de concepto real. Yo cuando veo los decretos creo que el concepto es real. Cuando veo también. que un día te liberan algo, otro día te lo cierran, otro día te lo cierran un poco más. No lo hablaron con los bancos, no saben cómo coordinar. Se contradicen cada 2 días. O sea, el ministro Guzmán diciendo no va a haber cepo, no se va a profundizar el cepo y a los 2 días pasa. Bueno, el propio presidente Evidentemente no hay un plan. Dijo que el cepo era una piedra en una puerta giratoria porque como no salen los dólares tampoco entran y necesitamos que entren. Yo creo que lo único previsible en este país es el prontuario, como siempre lo digo. ¿El qué? El prontuario
usuario de la Argentina, que se mantiene. Eso es lo único previsible siempre, ¿no? Esta cosa que nos repetimos y nos repetimos. Es momento a veces de cambiar el patrón en algún punto. Siempre es una oportunidad de que la crisis sea una gran oportunidad de poder cambiar los patrones y dedicarse. Es real que si un día se dice una cosa y después se toma una medida contraria, como dice Nicolás, es muy difícil de tratar de ver cuál es la planificación, el plano, la previsibilidad que tiene nuestro país. Sin embargo, hay que apostar a eso, hay que apostar a una visión un poco a futuro para no estar precisamente tapando los baches del momento. Nos reencontramos en el día de mañana a las 20:30, primero con las noticias, a las 22 todo el análisis con Hoy Nos Toca. Chau.